Yo creo que es un texto hermosísimo para los jóvenes, porque además ellos están muy cerca, muy cerca de esa edad, ¿no? Como que él vuelve a aquellos primeros años suyos. Es un salto hacia atrás. Y no tenía que entretenerme y veía yo muchas cosas a mi alrededor y empecé a escribir cuentos. Yo creo que es un escritor poco adscrito a una generación, es bastante, tiene una obra propia, una mirada propia, porque finalmente pues también es de la generación más o menos de Carlos Fuentes por la edad, ¿no? Pero realmente su literatura pues no es, no diría justamente que forma parte de una generación, ¿no? Primera experiencia con Jorge López Páez fue precisamente cuando era una jovencita, cuando iba en preparatoria, que leí Los Cerros Azules. Todavía tengo ese primer libro de López Páez y me pareció una experiencia asombrosa en el momento en el que lo descubrí, porque es un autor que tiene una capacidad de descripción asombrosa. Pues yo creo que como de los 8 años, yo ya había leído Miguel Strogoff. Cuando me atoraba yo, una tía me leía donde me había yo cansado. Y después seguí con los libros de todos los que han leído, los cuentos de Grimm, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? El danés, Anderson, ¿no? Y hasta que llega la cosa maravillosa que es Las Mil y Una Noches. Y de paso me leí también los cuentos de Boccaccio, con mucha prohibición. Yo tuve un maestro que me influyó mucho en mi vida, se lo agradezco a don Julio Torri. Él lo primero que me hizo que leyera yo fue La Cartuja de Parma, de Stendhal, y después El Crimen y Castigo. Y ahí para el Real. López Páez, digamos que estaría por un lado cerca de Pitol, pero claro, Pitol después se va a Europa y ya escribe totalmente otras cosas. López Páez también se vuelve muy citadino, muy cosmopolita en algunas novelas posteriores, aunque siempre regresa, como en Los Cerros Azules, a estas épocas, digamos, de los 30, los 40 en provincia. Muchos años aprendí griego. Y para que no se me olvida, todos los días, cuando menos, leo una hora de griego. Todos los días. Acompañado a veces de la versión en francés o en inglés o en español. Eso sí no me gusta pasarme un día sin que no lo haga, porque te repito, me costó mucho trabajo y todavía me falta mucho por aprender. El mundo de López Páez entero, del novelista Jorge López Páez, no entero, pero en su esencia, está en El Solitario Atlántico. Esa sensibilidad, esa mirada no siempre directa, más bien pocas veces directa, pero siempre completa, siempre que lo abarca todo. No, era yo un niño enfermo en un pueblo de Veracruz y no tenía que entretenerme y veía yo muchas cosas a mi alrededor y empecé a escribir cuentos que me publicaron en un suplemento para niños en la prensa. He de haber tenido 9 años, una cosa así. Desde entonces me metí a la literatura, totalmente. A mí me encantó cuando entré a su literatura, aquella capacidad de hacerme sentir todo justo cuando él lo está describiendo, de percibir todo junto con él, de sentir todas las distintas sensaciones, los olores, los sabores, las sensaciones atmosféricas que te está dando, de ir con los personajes, sentir junto con los personajes, a partir de precisamente las experiencias sensoriales y vividas de los personajes, poder aprender su mundo. Esto fue realmente asombroso para mí, fue una nueva experiencia de lectura. Leo mucho literatura griega, literatura inglesa, francesa. No quiero ser pedante para decir lo que he podido leer, lo leo.
tal vez a algunos les parezca cansado, aburrida, una lectura que tenga tal cantidad de descripción, pero en López Páez esto queda en el olvido porque es una descripción tan vívida que te hace precisamente experimentarlo todo en primera persona. Es extraordinario. Se me ocurrió y fui poco a poco escribiéndolo. Una página día, otro día otra, y así lo terminé. Y lo llevé al fondo, y ahí el que me dio la acogida fue Joaquín Díaz-Canedo, padre del actual director del fondo, que tiene el mismo nombre y apellido. También es un cuentista de primera. La UNAM publicó una antología de sus cuentos. Bueno, yo no escribo para meterlo en el cajón. Yo aspiro a que se me lea. No conozco a nadie que no aspire a que lo lea. Tú no quieres dejar de habitar el mundo en el que ya estás. Entonces, por eso el fomento, la consolidación, en su caso, del hábito de leer. Tiene que llegar el momento, y ojalá y se den miles o millones de veces en el país, dentro de no mucho tiempo, en que las personas no puedan estar sin leer. Apenas desayunar, escribo, porque la poca energía que tengo, si me distraigo en otra cosa, ya después ya no escribo. Yo escribo hasta que me canso. No, en el momento en que me canso, dejo de escribir. Eso sí te puedo decir. Es la novela en la que por primera vez él aborda un tema que será común a su obra, que estará en numerosos de sus textos, muy numerosos textos suyos, que es el de la niñez. Son experiencias que va teniendo este niño protagonista vistas desde sus ojos, desde estos ojos sin malicia, pero que van aprendiendo a abordar este nuevo mundo que se le va presentando. Está narrando su infancia, todo lo que sucede, los conflictos que tiene con unos vecinos. Las experiencias que va teniendo con sus congéneres, con los otros chicos, las otras chicas, con sus mayores, el asombro ante las infidelidades de los adultos, el enfrentarse a un mundo adulto distinto al mundo idílico que tenía de niño.